Hola, soy yo, Daniel, soy ayudante de dinámica. Hace harto rato en verdad que no los veía, y les voy a ser muy honesto, he tenido unas semanas súper difíciles últimamente en términos de exigencia de todo lo que ha sido la universidad, así que se me ha complicado mucho en temas de horario grabar esta ayudantía que pucha, les dejé pendiente y quiero pedir disculpas de antemano por eso. Sí, perdón, de verdad. Como ustedes no se merecen al final que se atrasen en la materia o que se queden detrás por temas míos, pero en verdad, lamentablemente eran materias un poco de fuerza mayor que me tuvieron superado. Y bueno, pedir las disculpas por eso, antes de comenzar la ayudantía. Segundo, antes de que comencemos, les quería comentar. eh, bueno, me nominaron a un premio en el Centro de Alumnos de Ingeniería, se llaman los Academy Awards, y bueno, terminé ganando y me enteré que es un premio por votación popular y que ustedes me eligieron como ayudante electo en este concurso y no sé, cómo sentía que tenía que darle las gracias, probablemente la ayudantía que hagamos como, no presencial, pero como no grabada, el día lunes, también lo mismo, les voy a dar las gracias, como, no sé, lo encuentro un gran honor y no sé, como me alegra demasiado que al final lo que yo estoy haciendo, esta ayudantía, como este tiempo que estamos dedicando, como para que ustedes también puedan aprender, al final les esté llegando y estén tan agradecidos por ello, no sé. En verdad me pone demasiado feliz la noticia y como saber eso. Así que nada, quería darle las gracias a ustedes por venir, por participar, por ver las ayudantías, por comentar por el chat, como en verdad es un agrado ser ayudante para usted, aunque pucha, con esta ayudantía en particular me atrasé. No, genuinamente lo es, y eso, quería darle muchas las gracias por eso. Habiendo dicho eso, este pequeño preludio que si quieren se podrían haber saltado, aunque hubiera sido bueno decirlo al comienzo, vamos a darle comienzo a la ayudantía de hoy. Es la ayudantía Impulso Momento. Debería estar compartiéndose la pantalla ahora mismo, claro. Sí. Vamos a ver tres problemas, aunque la verdad es que voy a resolver solamente dos y el tercero lo voy a dejar propuesto porque es un problema de interrogación, pero que es muy similar al problema 2 que vamos a ver. Así que si es que entienden cómo se hace el problema 2, no hay ningún problema con hacer el problema 3 y lo encuentro bueno. Bueno, impulso y momento. Son dos conceptos completamente nuevos que van a estar viendo y podríamos decir que son muy distintos a lo que se ha visto hasta ahora y nos sirven para resolver otro tipo de problemas. Entonces quería partir explicándonos un poquito en una página nueva, muy rápido en verdad, muy rápido. Voy a explicar primero qué es el momento. El momento básicamente lo podremos tratar como, se podría decir que es el vuelo que tiene alguna partícula. Como si uno tenga una partícula estática en el suelo, que no se mueve, digamos, en el suelo, que no se mueve, no tiene momento, porque no tiene vuelo. En cambio, si yo, por ejemplo, con mi pie, yo chuteo esta pelota y la pelota ahora sale disparada en esta dirección con una velocidad v, esta pelota ahora tiene un vuelo, tiene vuelo, tiene momento al final. Es un poco la resistencia a volver a estar estático. Podríamos interpretar un poco eso, el momento, en verdad, de una partícula. Entonces, si es que tengo una pelota de masa m y que si yo dejo una velocidad v, al final el vuelo va a venir dado por la masa por la velocidad, el momento. Siento que es una forma muy intuitiva de verlo y de entender el concepto, en verdad. Así que, bueno, habiendo comentado eso sobre el momento, espero que se haya entendido así rapidito, intuitivo. Entender qué es el impulso, y el impulso básicamente lo podemos tratar como los cambios que yo puedo hacer en el momento de una partícula. Al final es como cuando yo estoy en un columpio y pido que me impulsen, que me empujen. Es un poco eso, estoy añadiéndole o quitándole capacidad de movimiento, quizás se podría decir, a la partícula. Entonces, claro, está la pelota moviéndose con una velocidad v, pero digamos que hay, por ejemplo, viento corriendo y el viento la frena, digamos con una fuerza F. Más o menos el impulso lo podemos ver entonces como f de t.
tampoco lo voy a poner muy específico, pero básicamente esta fuerza aplicada durante una cierta cantidad de tiempo va a tener un cierto efecto sobre el impulso, el momento de esta partícula. Entonces, en general uno lo mide como en instantes de tiempo y uno dice como, no sé, pues si es que el viento afectó desde el instante cero, afectó durante 2 segundos, podemos integrar la fuerza F de t durante 2 segundos y con eso vamos a tener el cambio, por decirlo, en el momento. ¿Claro? Entonces, bueno, dejando eso de lado, como es más o menos para que lo entiendan intuitivamente, vamos a partir con el primer ejercicio de la ayudantía, que es un poco para familiarizarlos con este nuevo concepto que estamos conociendo. Entonces, vamos a partir el tiro. Sí, es que quiere cambiarse la página, en verdad. Más fácil así. Ok. Bueno, con el concepto de impulso momento, con la primera pregunta, que es un poco en el contexto de este juego Pong, que se puede jugar en los arcades. Ustedes están en el arcade de ingeniería con su amigo o amiga, o amigue, y bueno, empiezan a jugar Pong y se empiezan a preguntar sobre la dinámica del juego, porque es típico, uno está jugando un juego y se pone a pensar como, oye, ¿cómo funciona la dinámica, la parte física del juego? Clásico, ¿no? Entonces decides programar tu propia versión de este, porque también es algo que todo el mundo hace, ¿no? Pero la quieres hacer en 3D y mucho más pro, porque claro, si lo haces lo mejor ahí, pues. Y llamas a este juego Ping Pong. ¿Eh? Este es el juego Pong, por si no lo reconocen, como para que se hagan una idea. Y básicamente esto no es ping pong, esto es ping pong, ¿ya? Entonces, estudiando el comportamiento del videojuego, encuentran que hay un error y ustedes tienen que hacer el cálculo manual de cuánto es lo que realmente debería estar computándose en el juego. Esto es pura historia, ¿vale? El problema. Eh, Básicamente la pelota va a ser lanzada de forma completamente horizontal, eh, claro, hacia una paleta que yo voy a tener, y con esta paleta yo voy a impulsar con una fuerza F, ya le spoileé que voy a impulsar, ¿eh? Un poco lo que hay que hacer, voy a impulsar con una fuerza F a esta pelota a modo de que su nueva trayectoria sea en esta dirección, que son 15 grados de diferencia, y con otra velocidad. Entonces nos preguntan básicamente la fuerza que yo efectúo para poder hacer este cambio, que es la fuerza F, y también el ángulo en el que fue impactado la bola con esta fuerza para poder encontrar, o sea, para poder otorgarle esta trayectoria. Sabiendo que la pelota estuvo en contacto durante 0,02 segundos, ¿ya? Entonces, súper rápido, voy a anotar nuestras variables. Tenemos que m es 0,5, v es 30 kilómetros por hora. Debía haber pasado esto a metros por segundo, en verdad. Pero claro, ya saben que sé, voy a subir de nuevo el PDF, así que lo voy a subir en metros por segundo, ¿ya? Vamos a decir que estos 30 metros por segundo solamente para ahorrarnos cargo, como básicamente cálculo. B2 entonces va a ser 50 metros por segundo para trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Y el delta T, o sea, el tiempo de fuerza, en verdad la vamos a llamar. El TF va a ser 0,02 segundos, ¿ya? Entonces estas son nuestras variables para trabajar con nuestro sistema. Debía las dejado, en verdad. Creo que se puede, sí, ahí se puede. Entonces rapidito las voy a pegar acá, las voy a dejar en una esquinita y, ups, voy a dibujar de nuevo el problema. Denme 2 segundos, entonces tengo la pelota, que fue lanzada con esto, con una velocidad v1, ahora sale para allá con un ángulo de 15 grados, con una velocidad v2, tras aplicar una fuerza F, por 0,02 segundos en un ángulo que vamos a llamar alfa. Perfecto. Vamos a enchular un poquito la pelota. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para afrontar este tipo de problemas? Este tipo de problemas. Bueno, vamos a hacer lo que se llama un diagrama impulso-momentum. ¿Ok? Entonces, diagrama impulso momentum, que básicamente ustedes conocían los típicos diagramas de cuerpo libre que hacíamos cuando trabajamos con fuerza. Esto es súper parecido, solamente que vamos a estar trabajando con impulso y momento. Claro, ¿quién lo diría? El nombre es un poco autoexplicativo en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los distintos momentos de nuestra partícula. Entonces vamos a decir que, bueno, el momento en este sistema
si es que tomamos en cuenta los cambios que fuerzas externas producen dentro de este, se va a conservar. O sea, en este caso hay fuerzas externas, así que el momento no se conserva. Pero si es que consideramos el efecto de estas fuerzas dentro del sistema, sí podemos hacer una igualdad. Entonces, a lo que quiero llegar es que si es que teníamos una partícula que estaba viajando con una masa m a una velocidad v1 en esta dirección, este momento, sumado con el impulso que viene dado por durante delta t 0,02 segundos, durante este tiempo, bueno, además de tener como la fuerza de gravedad siendo aplicada sobre ella, que sería la integral de mg respecto al tiempo, vamos a tener una fuerza F que va a estar siendo aplicada en ella, que va a ser la integral de F de t. Y por simplicidad, lo que vamos a hacer es que de hecho vamos a separar esta fuerza en dos componentes. Entonces vamos a tener Fx de t, la integral de eso, durante este intervalo de tiempo, y la integral de Fi de t. ¿Claro? Que van a ser básicamente los impulsos que van a estar efectuando en nuestro sistema. Y vamos a decir que esto va a ser igual a el momento de la masa m, nos faltó m, viajando a una velocidad v2 a un ángulo que es básicamente de 15 grados. ¿Sí? Es un poco como, se podría decir como, podríamos ver un poco como energía, quizás, como la energía que yo ya tenía anteriormente, claro, que esto de acá es como lo que le inyecto, y esto es como tras haber hecho el cambio, ¿sí? De ahí vamos a ver una aplicación un poco distinta, que es como, por ejemplo, cuando yo choco contra algo, que es un poco el efecto similar, que el choque también me otorga un cierto impulso, pero ahí es un poco otro tema por temas de conservación de momento, y lo vamos a ver más adelante en la ayudantía. Entonces, claro, tenemos esto de aquí, este diagrama de impulso-momento, y entonces ahora es un poco hacer matemáticas. Entonces, bueno, lo primero, vamos a tener representado que esto es m por v1, y vamos a orientar nuestro eje de modo de que tengamos y x, entonces x, y esto va a ser negativo, menos mv1, después más, contexto, vamos a estar trabajando por ejes, ¿ya? Entonces vamos a estar primero en el eje x, y ahora sí, entonces menos m por v1, más la integral de fx por dt, va a ser igual a la masa por v2 multiplicado por, y ahora ayúdenme el coseno de 15. No les voy a mentir, desconozco el valor numérico de esto, así que déjenme sacar mi celular para tenerlo a mano durante la ayudantía, como el valor. Coseno de 15 es, me dice que es menos 0,76, estoy trabajando en radianes, claro, en grados, ahora sí. Entonces esto es 0,96, vamos a decir, 97. Y el seno de 15 vamos a tener entonces que es el seno de 15, 0,26, digámoslo. Ya, estas son aproximaciones, lo podríamos haber expresado, de hecho, quizás hagamos eso mejor. Pero bueno, entonces la integral de fx. Ahora bien, algo importante, ¿en qué intervalo de tiempo? En el intervalo de tiempo que mi fuerza estuvo siendo efectuada, al final, que hubo contacto. Entonces sería del momento 0 hasta el momento 0,02, que es el tiempo que dicen que se demora al final. Entonces, ahora es un poco reemplazar solamente en esta ecuación, y reemplazamos entonces nuestros valores, que nos queda que 50, 0,5, entonces nos queda 25 por coseno de 15. Esto es menos 0,5 por la velocidad 1, que es 15, menos 15 entonces. Y esto es más, claro, esto vendría siendo la integral de fx de t, que es como la fuerza X es constante, creo que no lo mencioné en el enunciado, pero bueno, la fuerza es constante, la fuerza F es constante, lo dice así, una fuerza F,
Entonces podemos básicamente multiplicarla por el tiempo. Podemos decir que es fx por el delta t, que entonces vendría siendo 0,02 fx igual. Entonces tenemos una igualdad, pasamos restando al otro lado y pasamos dividiendo por 0,02. Nos debería quedar algo tal que f de x es igual a 25 coseno de 15 menos 15, más 15, claro, más 15, todo partido en 0,02, y esto es lo mismo que 2 partido en 100, o sea, multiplicamos por 100 arriba, y dividimos por 2, multiplicamos por 50, básicamente. Ya, sí. Entonces esto por 50. Y ahí tenemos nuestra f de x. Perfecto. Entonces, primer valor que nos pedían, o sea, primer componente para f que nos pedían. Y ahora lo trabajamos en el segundo eje. Entonces, vamos a trabajar en el eje Y. Entonces, déjenme clonar esta página y nos vamos a mover hacia ella. Y vamos a borrarle todo. Entonces, ahora vamos al eje Y. Perfecto. De hecho, antes déjenme primero rescatar esto. Ya mi computador que me pregunta cosas. Entonces, perfecto. Volvemos para acá. Pegamos. Y vamos a achicar esta expresión. Me voy a bajar a una esquinita. Ahí estamos. Perfecto, ya, ahora sí. Entonces vamos a calcular FI, la fuerza en I, y bueno, como recordamos de nuestro diagrama, también de el diagrama, pucha. Ya básicamente tenemos el peso y tenemos la fuerza, el componente de F. Entonces tendríamos como I apunta hacia arriba, que sería menos la integral de 0 a 0,02 por mg, por el delta tiempo, más la integral de 0 a 0,02 de FI, delta tiempo, es igual a la masa por la velocidad 2 por el seno de 15. ¿Claro? Entonces, podemos, básicamente, de nuevo, las fuerzas son constantes, así que trabajamos con ellas como lo haríamos normalmente. Esto es menos 0,02 multiplicado por 0,5 por, digamos que G igual 10, ¿ya? G igual 10. Cursed, pero bueno. Digamos entonces que esto es 5 por 5. Y más 0,02 por F de I. Esto va a ser igual a la masa 0,5 multiplicado por la velocidad 2, que va a ser 50, multiplicado por el seno de 15. ¿Ya? Y entonces, esto lo podemos despejar. Despejamos f de i y nos queda que f de i debería ser igual a 25. A ver, denme un segundito, menos 0,1. Esto es 25 seno de 15 menos 0,1 más 0,1 partido en 0,02 multiplicado por 50, básicamente. Multiplicado por 50. ¿Ya? Esto es f de i. Entonces, para responder a la primera pregunta del problema, cuando nos preguntan cuánto vale f, basta con decir que f, el módulo de f al final, el módulo de la fuerza, va a ser igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y claro, en verdad tenemos f de x, tenemos f de y, podríamos calcularlo, pero claro. Igual creo que es relativamente, sí, es relativamente fácil de calcular. Como tenemos seno y coseno al cuadrado, ya démosle. No, mentira, porque hay una suma. Los cuadrados de suma, ya. No, medio lata. Pero se entiende. Al final, ustedes saben cómo calcular el módulo de un vector. Así que no creo que haya tanto problema. Bueno, después la tercera parte, entonces, nos piden el ángulo. Básicamente el ángulo alfa. Entonces vamos a sacarlo todo. Y nos fijamos que alfa, al final,
o sea, nuestro vector de fuerza, digamos que este es nuestro vector F, entonces va a estar, lo podemos descomponer en nuestro vector Fx y nuestro vector Fi. ¿Ya? Y sabemos que este ángulo es alfa, y bueno, pues si lo proyectamos para este lado, también lo mismo, y acá estaría nuestra pelotita. Como para que se haga una mejor idea, acá también está alfa, que es alfa de ahí. Que, ojo, no es el mismo 15, no es lo mismo que 15 grados porque está la dirección de la fuerza, ¿ya? Entonces, si queremos calcular alfa, podemos decir que, bueno, la tangente de alfa es igual a f de i partido en fx, por fórmula común. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos hacer la función inversa y podemos decir que alfa es la arcotangente, arctan de f de i partido en f de x. ¿Claro? Y con eso podemos entonces calcular nuestro ángulo alfa, que es el ángulo de nuestra fuerza. Y esta ecuación, si no la reemplazamos, de hecho, es general. Entonces, como en caso de cualquier de cualquier cambio a como el momento de una partícula, como si usamos la fuerza, una cierta fuerza, podemos calcular el ángulo con eso, para que sepan. Entonces, como en el contexto de nuestro videojuego y todo esto, podríamos calcular la dirección de f usando esta fórmula. Pero bueno, eso en verdad por la pregunta 1 es como una aplicación básica de impulso y momento, de ambos conceptos, un poco para como orientar como primeros pasos, para entender un poco de qué se tratan estos conceptos. Y bueno, en general en física, como para lo que nosotros más usamos esto, además de como estos escenarios, es para tratar con colisiones. Entonces, si es que yo tengo un cuerpo, lo voy a explicar en otra página primero, antes de pasar a este problema. Esto lo voy a dejar arribita, de hecho, porque creo que sí lo voy a dejar en el PDF. Si es que yo tengo un cuerpo, digamos, un cuerpo de masa 1, y tengo un cuerpo de masa 2, y quiero que choquen, básicamente, no quiero que choquen, van a chocar. Digamos que el cuerpo este va a estar m1 con una velocidad v1, ese va a ser su momento, y este es m2 con una velocidad v2. Básicamente el momento del sistema se va a conservar, como porque no hay fuerzas externas actuando, sino que estas dos partículas van a chocar. ¿Claro? Entonces, lo que podemos nosotros decir es que M1V1 más M2V2 va a tener que ser igual a M1 por la velocidad 1 prima, que es como la velocidad después del choque, y M2V2 prima. Vamos a entonces decir como después del choque, como acá hubo un choque. Entonces acá está V2 prima y B1'. ¿Claro? Sí. Bueno, y nosotros entonces podemos, de cierto modo, cuantificar cuánto es la relación de cuánto se atraían entre sí las partículas y cuánto se alejan después del choque mediante una constante que la vamos a definir con con la letra E. Claro, que va a ser básicamente V2' menos V1' partido en V1 menos V2. ¿Qué es esto? Esto de arriba básicamente es la velocidad relativa de separación. Entonces, después del choque, V2 es una velocidad y V1 es otra velocidad, y es básicamente qué tan rápido se están separando ambas partículas una respecto de la otra. Y lo de abajo va a ser la velocidad relativa de acercamiento. Perfecto. Que va a ser básicamente qué tan rápido se estaban acercando las partículas antes de chocar. Entonces, si es que básicamente nuestras partículas ahora se separan a la misma velocidad que se estaban acercando anteriormente, podemos decir entonces que o V1 es igual a V2' y V2 es igual a V1'. Mentira.
me corrijo al tiro, o B2 es igual a B2', y B1 es igual a B1', porque así el momento, bueno, se cumple que se conserva el momento, y además se cumple que básicamente esto va a ser 1. Entonces cuando E igual 1, entonces pasa esto, y vamos a decir que el choque es perfectamente elástico. Perfectamente elástico. Entonces, algo súper importante a saber de los choques perfectamente elásticos es que, bueno, dado que las velocidades son iguales después del choque, la energía total de mi sistema va a ser la misma, porque B1 va a seguir siendo B1 y B2 va a seguir siendo B2, entonces la energía era un medio de M1 B1 al cuadrado, más un medio de M2 B2 al cuadrado, y después del choque va a ser un medio M1 B1' al cuadrado, más un medio M2 B2' al cuadrado. Van a ser las mismas porque B1' es lo mismo que B1 y B2' es lo mismo que B2. Entonces, la fuerza se conserva, la energía se conserva. Energía se conserva. Claro. Ya. Y tenemos el otro escenario. Tenemos el escenario donde E es igual a 0. Estamos yéndonos a los extremos. Y en ese caso vendría siendo como que básicamente no hay velocidad relativa de separación, pero sí hay velocidad de acercamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después del choque, después de chocar, claro, después del choque, nuestras partículas empiezan a viajar juntas en una misma dirección y con una cierta velocidad. O simplemente chocan y se quedan ahí el mismo, como cuando chocan dos autos, un poco eso. Y estos choques son inelásticos, son perfectamente inelásticos, lo vamos a llamar perfectamente inelástico. ¿Y qué particularidad tienen? Tienen que, bueno, como las partículas van a estar viajando a una misma velocidad, porque no se van a estar separando, entonces vamos a tener que B1' es igual a B2'. ¿Sí? Claro. Y esto, ojo que no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que B1 sea lo mismo que B2, ¿ya? Y algo importante es que en estos casos, y bueno, siempre que como lo voy a dejar como siempre que E sea menor a 1, básicamente la energía no, no se conserva, ¿ya? La energía no se conserva. Siempre que E sea menor a 1, ¿ya? Y eso es un poco como lo que vienen siendo el tema de los choques. Y, se me olvidó darles el nombre. A la variable E la vamos a llamar coeficiente de restitución, ¿ya? Ese es el nombre de nuestra variable E. Entonces vamos a darle con el ejercicio ahora respecto a esta materia. Ya. Como quizás recuerdan de otras ayudantías, tenemos a nuestro mejor amigo Cajín de vuelta. Cajín ha vuelto otra vez y se acaba de encontrar a su mejor amigo Cajón. Claro, Cajín y Cajón, el dúo dinámico, como el gordo y el flaco, por ejemplo, claro. Y, y quieren conmemorar este épico momento de la historia y van a hacer el saludo más importante e impresionante de todos los tiempos. Así que ambos toman vuelos en las rampas con alturas H1 y H2 y se preparan para chocar con el otro en el chócale más grande y brígido de la historia. Sabemos que Cajín masa 10 kilogramos, Cajón masa 20 kilogramos, y dado un coeficiente de restitución de 0,2, nos piden calcular la velocidad relativa entre Cajín y Cajón tras la colisión, dadas las alturas de cada uno.
¿Ya? Entonces este problema tiene de todo. Les digo al tiro, tiene choques, tiene chócales, como tiene energía, así que está bien bueno. Entonces, básicamente vamos a partir calculando las velocidades con cuales van a básicamente cuando estén en este punto acá, que es como cuando chocan, las velocidades que van a tener cajín y cajón, ¿ya? Eso es lo que nos importa, entonces vamos a llamarle V1, sí, V1 a la velocidad de cajín antes de impactar, y vamos a llamarle V2 a la de cajón, entonces V2. Y bueno, básicamente tenemos como que la energía se conserva y que parten del reposo, ambas cajas parten desde el reposo, entonces sabemos que la energía se conserva y por tanto MGH, ojo, la energía se conserva, me refiero como mientras estén cayendo, no después del choque, ¿ya? Ojo que el coeficiente de restitución es 0,2, es menor a 1. Entonces podemos decir que MGH es igual a un medio de mv cuadrado, en este caso. Toda la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética luego. Entonces tenemos que V al cuadrado va a ser igual a 2GH. Entonces la velocidad básicamente va a ser raíz de 2 por G por H. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a calcular la velocidad 1 usando esta fórmula y vamos a decir que va a ser la raíz de 2 por G por H1 y que V2 va a ser raíz de 2 por G por H2. ¿Sí? Lo hemos visto en ayudantes anteriores. Entonces, bueno, dado eso, nos dicen que H1 son 5 metros y H2 son 3 metros. Entonces la velocidad va a ser raíz de, digamos que G es 10, de nuevo. Solo para hacernos la vida más fácil, en verdad. Siento que podemos trabajar con números un poco más simples para que se entiendan también un poco el concepto, como cuando trabajamos también con problemas más complejos, para qué complejizar más las cosas, ¿cierto? Entonces, perfecto. Démosle B1, entonces es raíz de 20 por 5, si no me equivoco. Sí, por 5. Entonces esto es raíz de 100, ¿no? Sí, raíz de 100, que es 10 metros por segundo. ¿Sí? Eso es V1. Entonces, importante. Después V2 es igual a raíz cuadrada de 20 por 3, que es raíz de 60, y esto nos da un número un poco más feo, esto es 6 por raíz de 10. ¿Se puede simplificar de alguna forma? Creo que no. Esto es 5 por 12, no. Bueno, entonces V2 igual raíz de 60 metros por segundo. Ya. Podría haber usado un número más lindo, perdónenme. Pero bueno, esta es la velocidad antes del impacto. Entonces, bueno, sabemos que E es 0,2. Y entonces, sabemos que esto también tiene que ser igual a la velocidad V2' menos V1' partido en V1 menos V2. ¿Ok? Y bueno, conocemos V1 y conocemos V2, y lo de arriba, que es la velocidad de separación relativa, es justo lo que nos están pidiendo. Entonces, nos queda una ecuación que podemos decir entonces que 0,2 es igual a V2 menos V1, estos son primas, partido en 10 menos raíz de 60. Y esto lo pasamos multiplicando, entonces nos queda que la velocidad de separación de ambas, relativa, ojo, velocidad relativa de separación, va a ser igual a 0,2 multiplicado por 10 menos raíz de 60. Perfecto. Que es lo mismo que decir, ¿verdad? 2 por 1 menos raíz de 60 décimo. Claro. Sí. Sí.
¿cierto? Si me equivoqué, perdón. No, está bien, está bien, está bien, sí. Entonces, ya, esa es nuestra velocidad relativa de separación entre ambos cuerpos, que es prácticamente llegar y reemplazar en el coeficiente de restitución. Lo único que sepamos es qué es cada parte, qué es lo que representa el coeficiente. Y ahora nos preguntan cuáles son las alturas H1 y H2, si es que las velocidades finales son 0,5 metros por segundo para Cajín y 0,2 para Cajón, en sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces, ahora, esta era la parte A. En la parte B, vamos a duplicar esta hojita. Uy. No. Ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos a quitar esto que no nos sirve. Esto también, ¿verdad? Uy. Ahora sí. ¿Cuáles son las alturas H1 y H2? Entonces nos dicen cuánto vale H. Nos dicen que M1 es igual a 10, que M2 es igual a 20 y que igual 0,2. No sé si se fijaron, pero es independiente de la masa el tema esto de los cálculos. ¿Y por qué es independiente de la masa? Bueno, en un escenario real, digámoslo, no sería tan así, pero el tema es que la masa está intrínsecamente metida dentro del coeficiente E. El coeficiente E se obtiene experimentalmente, como al final yo tengo que saber las velocidades después y las velocidades antes para poder calcularlo, y bueno, si es que nosotros hacemos un análisis un poco más rígido, vamos a darnos cuenta que la masa igual influye, pero si se fijan que nos hayan dado este dato, no importa de nada. O sea, nos sirve para... No, en verdad no nos sirve para nada. Como para que lo tengan en cuenta. Hay algo más que quería comentar, es que respecto a esto, en el eje Y, si se fijan, el impulso, hay impulso que está siendo otorgado por la fuerza F, y impulso que está siendo otorgado por el peso, ¿claro? El tema es que el impulso que el peso nos va a otorgar, podríamos decir que no es ninguno. O sea, que podemos decir que el peso no aporta impulso al sistema, y lo que podríamos hacer en verdad es que podríamos calcular o sea, no es que no aporte en verdad, dejemos eso claro también. No es que no aporte, sino que nosotros podríamos incluir el peso dentro de nuestra fuerza F y decir que FI, o sea, que la fuerza, digamos una fuerza P, es FI menos mg, y entonces calculamos el impulso para P. Y hay una palabra para este tipo de fuerzas que son fuerzas no impulsivas, y el peso es una de ellas, porque básicamente podemos incluirlas en el cálculo de otras cosas, para poder resolver el problema. Bueno, esas son dos cosas que me acordé ahora súper rápido. Pero bueno, nos preguntan entonces las alturas. Nos preguntan por H1, y nos preguntan por H2. Perfecto. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que entonces, uy, qué feo, B1' es 0,5 y sabemos que B2' es 0,2. ¿Sí? Listo. Prácticamente tenemos que E es 0,2 y esto es B2' menos B1', y esto es partido en B1 menos B2. Entonces, llegar y reemplazar, por regla de 3, este de acá es este por este partido en este. Entonces sería 0,2 menos 0,5 partido en... ¿cómo se llama? Ahí, 0,2. Ahora sí. Tuve un pequeño lagazo. Y esto es lo mismo que 1 menos 0,5 partido en 0,2 son 5 medios, es 2,5. Esto es menos 1,5. Menos 1,5, entonces. Eso es B2' menos B1'. La velocidad relativa de separación entre ambas cajas. O sea, de acercamiento.
Ojo que nos da un valor negativo en este caso, y es porque tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Ya, básicamente, no, ya. Básicamente, cómo definimos B2 y cómo definimos B1 es arbitrario. Entonces, nosotros podríamos decir que esta ecuación es lo mismo que B1 menos B2 primas partido en B2 menos B1, porque estamos calculando velocidad relativa, es lo único que importa. Entonces, básicamente esto es menos E, según la fórmula que vimos, pero es prácticamente da cuenta de lo mismo. Entonces, en verdad esto es 1,5, ¿ya? Podemos como básicamente invertir estas cosas. Entonces nos queda 1, 2, 2, 1. Y debía haberlo hecho, en verdad. O debía haberlo tenido considerado cuando les pasaba el problema, pero bueno, así se aprende. Entonces, ahí sí. B1 menos B2', 1,5. Que es la velocidad relativa de separación, básicamente. ¿Ya? Ahora bien, nos preguntan por las alturas. Y acabo de pensarlo, y un dato que me faltó incluir, y que ahora voy a hacer, es que necesitamos saber al menos una de estas dos velocidades después del choque. Sí, necesitamos saber al menos una de las dos velocidades, y porque tenemos dos incógnitas básicamente y no tenemos cómo despejarlas. Entonces voy a decir que B1' como dato va a ser 0,3, ¿ya? Metros por segundo. ¿Por qué quiero? Entonces, sabiendo eso, podemos reemplazarlo y tenemos que B1' es 0,3 y que B2', entonces va a ser 0,3 menos 1,5 menos... a ver si es la velocidad de acercamiento. No, pues sería 1,5 menos 0,3. Claro, si es que, digamos, básicamente la velocidad en que se acercan, porque es todo un módulo, ¿ya? La velocidad con cual se acercan ambas partículas es 1,5 y una aporta 0,3, la otra tiene que estar aportando 1,2. Voy a darle una vuelta a los números, en verdad, como estoy fallando. Creo que tenía más sentido si es que lo dejaba al revés, ¿puede ser? Puede ser, en fin. Ah, tiene que ver con cómo estamos orientando nuestro eje. Ahora estoy usando los valores absolutos, pero claro, hay que orientar X y Y. Ya, perdón. Sí, no tomé eso en cuenta. Bueno, es 1,2, básicamente, si es que hacemos de nuevo la matemática. Entonces, bueno, teniendo eso, ahora podemos calcular de forma inversa, sabiendo que un medio mv² es igual a mgh. Podemos decir que h es igual a un medio de b² partido en g. ¿Sí? Entonces vamos a calcular h1 como 0,3 al cuadrado, 0,09 partido en 20. ¿Ya? Esto es lo mismo que 0,045, 0,0045 metros. ¿Sí? Y H2 lo vamos a calcular como 1,2 al cuadrado, eso es 144, 1,44 44 partido en 20 también. ¿Sí? Sí. Y esto es lo mismo que, esto es 72, 0,72, 0, uy, 0,072 metros. ¿Sí? Entonces, eso. Me faltó una condición inicial para que se pudiera resolver el sistema de ecuaciones de velocidad 1 y velocidad 2. Uy, que me quedó feo el destacado. Ahí sí. Pero eso. En verdad, vendría siendo
cómo resolver este tipo de problemas. Metemos energía para poder calcular la velocidad antes del impacto, y después, usando el coeficiente de restitución, podemos calcular las velocidades después del impacto. Si tenemos la velocidad de uno de los bloques, podemos saber la velocidad del otro, porque sabemos la velocidad relativa con cuales se están atrayendo o separando antes o después de la colisión respectivamente. Y en base a eso podemos calcular las alturas de forma inversa. De la misma forma que calculamos las velocidades para la parte 1, ahora podemos hacerlo para calcular las alturas en la parte 2. Sabiendo que después del choque, como después del instante de tiempo en el que chocan, la energía sí se conserva, porque no hay fuerza, o sea, básicamente, sí, la energía sí se conserva porque no hay fuerzas externas actuando, despreciando los efectos, o sea, como tomando en cuenta, de hecho, los efectos de la gravedad, pero como me refiero, no hay un trabajo siendo insertado en el sistema, ¿ya? También una noción, un poco como para que sepan, los choques elásticos se llaman así porque si uno los estudiaría, un choque elástico se comportaría un poco de la forma como de, yo tengo dos partículas que se acercan la una a la otra, y están a punto de entrar en contacto, y en el momento que entran en contacto ocurre como algo tal que así un poco, como que colisionan, y digamos como que el impacto eh, los redirecciona, básicamente. Es como en este momento donde como que empiezan a dirigirse hacia allá y terminan viajando en direcciones distintas. Es elástico, es como, imagínense dos pelotas de goma chocando entre sí, como que se deforman mucho y todo. Es un poco eso. Y el principio de esto es que, contrario a un choque perfectamente inelástico, donde las partículas chocarían, en este caso, las partículas chocan y chocan. No hay deformaciones y no salen volando, y entonces todo este momento, que al final es energía, se tiene que ir a algún lado, claro, no, porque no tiene las mismas velocidades después. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta energía? Se va a liberar, se va a liberar en forma de calor. Entonces acá va a haber mucho calor. Y cuando hay choques hay mucho calor. No sé si, bueno, dudo que les ha tocado esta situación, pero por eso cuando hay fricción entre dos piezas de metal, por ejemplo, o cuando yo choco piezas de metal, después toco una de las caras y están calientes. Es por esto, básicamente, porque la energía tiene que irse a algún lado, porque la energía no se destruye, se transforma. Y tampoco se crea. Creo que es la peor forma de haber enunciado como esta regla, este principio básico de la física, pero me entienden. ¿Sí? Y bueno, como se dan cuenta, este problema súper facilito, no fácil, no sé si facilito, en verdad es problema de prueba, pero súper parecido al problema anterior, como súper facilito habiendo hecho el problema anterior. Ahí bien salvado. Básicamente hay dos bolas de marfil, con ciertas masas, y están suspendidas de un hilo, y yo voy a dejar esta bola de acá caer, se va a mover en esta trayectoria y va a tener una cierta velocidad justo antes de chocar con la otra. Entonces nos piden que calculemos esta velocidad, que lo usamos básicamente con trabajo y energía, mgh igual a un medio mv cuadrado. Las velocidades de ambas bolas justo después de la colisión nos dicen que el choque es perfectamente elástico, así que deberían hacerse un poco una idea de qué es lo que pasaría. Y nos preguntan la altura que alcanzará cada bola después del choque, tomando en cuenta que la masa 1 es igual a la masa 2. Y esto también con energía, básicamente. Dicen un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a m por g por h, y como saben mg, un medio de m y b al cuadrado, pueden despejar h, y es el h máximo que va a llegar dado la cantidad de energía cinética que tiene. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar este problema propuesto. Voy a meterlo dentro del solucionario cuando suba el PDF. Y eso, eso vendría siendo un poco la ayudantía, es decir, la ayudantía de hoy, pero está un buen par de días tarde, así que en verdad esta fue la ayudantía del lunes, que están recibiendo casi que el otro lunes. Perdón por eso, de verdad, les pido disculpas. Desde lo más profundo de mi corazón, como más encima
justo después de recibir el premio por parte de ustedes, como yo fallándoles de esta forma, ¿cierto? Pareciera como casi que así como, ay, me dieron el premio y ya, pues chao, chao, los vimos. No, en verdad estoy súper agradecido. Como han sido súper simpáticos, súper buena onda y muy, muy lindos en verdad, como de venir a la Juventina, participar en el chat y se agradece demasiado. Así que eso, desearles un buen fin de semana, si lo están viendo ahora en el fin de semana, si están viendo la semana, una buena semana, o en verdad un buen día, buena noche, no sé, cuando lo estén viendo. Y eso, un saludo. Chao, chao.